Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy tenemos en el Evangelio los hechos ocurridos en la transfiguración de nuestro Señor. No lo quise traducir después del canto para hacerlo parte de la prédica. Y en la misa está la narración de San Mateo, y es un hecho que está también narrado por San Marcos y por San Lucas. Y queríamos entonces darles primero un relato de los hechos previos, las cosas que ocurrieron antes de la transfiguración. Después un texto concordado, ya que son tres los evangelistas, los sinópticos se llama, que hablan de este hecho, va a ser un texto más completo, juntando los pequeños datos que da cada uno, y siempre les recomendamos que hagan eso cuando se den cuenta, porque es muchísimo más hermoso tener más detalles de las cosas que ocurrieron en la vida de nuestro Señor. Y haremos entonces un texto concordado con los tres evangelistas sobre la transfiguración, y finalmente unos comentarios. Para ponernos en contexto, recordemos brevemente los hechos que ocurrieron antes de la transfiguración, los hechos previos. Hace 2 semanas les predicábamos nosotros mismos aquí el domingo de Quincuagésima y les decíamos de uno de los anuncios de Cristo sobre su pasión y muerte. He aquí que subimos a Jerusalén, ecce ascendimus Hierosoliman, y el Hijo del Hombre será entregado a las gentes, y será burlado, y será flagelado, y será escupido, y después de que le hayan flagelado, lo matarán, y al tercer día resucitará. Algunos dicen que esta era la tercera vez que Cristo anunciaba a sus discípulos su muerte y pasión. Tal vez sean más, eso se discute, o se puede discutir. Y en este caso, para este domingo, la transfiguración es después del primer anuncio. El que recién decíamos es probablemente el tercero. La transfiguración ocurre después del primer anuncio de Cristo sobre su pasión y muerte, y otros hechos más que queríamos con algunas pocas partes reseñarles. Les leo un poco la Sagrada Escritura con lo que ocurre antes de la transfiguración. Vino Jesús a las partes de Cesarea de Filipo. Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le agregó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Es muy curiosa esta insistencia de Dios nuestro Señor respecto a que sus discípulos no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y si uno ve este hecho en los otros 2 evangelistas, uno puede ver que fue muy enérgica la orden de Cristo de que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. En San Lucas dice: les mandó rigurosamente que a nadie dijeran esto de él, que era el Mesías. Y San Marcos les recomendó con energía no decir esto a nadie. Son cosas curiosas de Dios nuestro Señor. No quería que sus discípulos dijeran que era el Mesías todavía. Después de su muerte, por supuesto que sí. Y acá viene el primer anuncio de la pasión de Cristo, también en los 3 evangelistas, pero yo lo leo de San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y padecer muchas cosas y ser muerto, y al tercer día resucitar. El primer anuncio de Cristo de su pasión y muerte. Y ahí San Pedro, también lo reseñé ese domingo de Quincuagésima: lejos de ti eso, Señor, a ti no te pasará eso. Y Dios nuestro Señor, Cristo: porque no piensas o sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pecado de naturalismo, de humanismo y de antropocentrismo. Y Cristo agrega allí: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los hechos previos que quería reseñarles a la transfiguración, y ahora sí, el texto concordado, tomando los detalles de todos los evangelistas sobre la transfiguración. Y dice así: primero, la subida al monte y la transfiguración. Después de 6 días, de los hechos que acabamos de decir, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y solos
los llevó aparte a un monte alto. Subió para rezar. Mientras rezaba, la hermosura de su rostro se volvió otra, y sus vestidos blancos y refulgentes, y se transfiguró ante ellos, y su rostro brilló allí como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como no puede hacer batanero sobre la tierra, muy blancos como la nieve y resplandecientes. Ya hay un pequeño dato muy hermoso que no está en San Mateo. Subió para rezar Cristo, y mientras estaba rezando su rostro empezó a cambiar. Ahí empieza la transfiguración. Sigo adelante, ahora la aparición de Moisés y de Elías. Y he aquí que dos hombres hablaban con él. Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y despertándose vieron su majestad, su gloria, y a los otros dos varones que estaban con él. Eran Moisés y Elías, que se les aparecieron hablando con él. Moisés y Elías eran vistos en majestad, gloriosos también, y hablaban sobre la muerte de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Ahora, las ideas u ocurrencias de Pedro. Y aconteció que cuando se alejaron de él, cuando se alejaron Elías y Moisés, Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, sin saber lo que decía: Señor, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando he aquí que se formó una nube luminosa, la cual los envolvió, cubrió, y quedando ellos dentro de la nube, tuvieron miedo. Estaban muy asustados por el temor. Y he aquí que hubo una voz vino desde la nube y decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien bien me he complacido, escuchadle. Y oyendo los discípulos, cayeron sobre sus rostros y temieron mucho. Y mientras sonaba la voz, Jesús estaba solo, y se acercó Jesús y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y elevando sus ojos, observando a su alrededor, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y aquí viene también otro hecho curioso de nuestro Señor, la orden que les da de no decir nada de lo que han visto, y las preguntas de los discípulos sobre el interesantísimo tema de la vuelta del profeta Elías. Lo acaban de ver con Cristo y le van a preguntar también sobre Elías. Saben, o creo que ustedes saben, que Elías está profetizado, así han dicho la mayoría de los santos padres, que va a venir poco antes de la segunda venida de Cristo. Pero en esa época ellos confundían las dos venidas y creían, teniendo el Mesías, él mismo se lo había dicho, que Elías entonces ya tendría que haber aparecido. Y por eso le van a hacer la pregunta. Y es un tema tratado por San Mateo y por San Marcos. Y la respuesta de Cristo sobre Elías va a confirmar, efectivamente Elías va a venir y va a restaurar todo. Y ahí Cristo va a comparar a Elías con San Juan Bautista, pero en ese tema hoy no voy a entrar y voy a saltear ese pequeño pedazo del texto. Dice así: al día siguiente, ese es otro dato interesante, se queda en la montaña toda la noche, después de las apariciones y de la nube luminosa. Y al día siguiente, dice San Lucas, cuando bajaban ellos desde lo alto del monte, Jesús les ordenó diciendo: a nadie digáis de la visión, a nadie digáis de lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y ellos callaron, y a nadie dijeron nada en aquellos días sobre estas cosas que habían visto, y mantuvieron esta palabra entre ellos, preguntándose qué sería ese cuando haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le hicieron esta pregunta: entonces, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Él respondiendo les dijo: Elías ciertamente va a venir, y cuando haya venido restaurará todas las cosas. Y del mismo modo está escrito del Hijo del Hombre, que padecerá muchas cosas y será despreciado.
Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, había un gran gentío que los rodeaba y los escribas discutían con ellos y la multitud iba al encuentro de él. Hasta aquí llego con el relato concordado, no me quiero alargar. Ahora algunos comentarios. La tradición, especialmente San Jerónimo, nos dice que el monte santo de la transfiguración fue el Tabor, en Galilea, que es un monte que si bien no es tan alto, por estar en un valle, sobresale mucho y da una sensación de aún mayor altura. Los apóstoles que estuvieron allí presentes, Pedro, Santiago y Juan, son los mismos que fueron escogidos para ser testigos de la agonía en el huerto de Getsemaní. Y hay un paralelo que es muy extraño. En la agonía, hechos tristes, la pasión de Cristo, se duermen los tres por los hechos de la pasión. Aquí, que son hechos de la gloria, que son hechos del cielo, también se duermen. Es muy curioso. Para lo triste y doloroso se duermen. Para la gloria del cielo también se duermen. Los mismos tres. ¿Qué es la claridad que puede emitir un cuerpo como hizo Cristo allí? Que hasta los vestidos de dicho cuerpo pueden emitir esa claridad. La claridad de un cuerpo glorioso se deriva de la claridad del alma, en posesión de la visión de Dios, de la visión beatífica del cielo. Y eso puede pasar a los mismos vestidos. Y el grado o la fuerza de ese brillo de un cuerpo que ya está en la posesión de Dios depende del grado de caridad o de santidad que haya adquirido en esta tierra. En el caso de Cristo, su cuerpo humano, él era Dios, pero había asumido un cuerpo humano. Por ser Dios, él gozaba desde la misma concepción de la visión total de la Trinidad. Él era Dios. Cristo era aviador y comprensor, por lo cual el brillo de Cristo debe haber sido el máximo que se puede dar en un cuerpo humano glorificado. Sin embargo, fíjense que no es un brillo que dañe la vista. Al revés, da una sensación de paz y de bienestar, como estaba allí San Pedro. Otro tema a preguntarse: ¿por qué convenía que Cristo se manifestara así a estos tres discípulos? 6 días antes les había dicho su pasión y muerte y no entendieron nada. En la misma transfiguración vuelve sobre el tema: no digáis nada de esta transfiguración hasta que yo haya resucitado entre los muertos. Y ellos no entendían qué será ese cuando haya resucitado de entre los muertos, se preguntaban los discípulos. Cuando habla de Elías, también dice su pasión. Así como hicieron con Elías, harán con el Hijo del Hombre, despreciarlo, etc. Y muy pocos días después de la transfiguración, otro anuncio más de Cristo a sus discípulos sobre la pasión y muerte. Ese es un primer dato. Además, Cristo los había exhortado a que tienen que seguirlo llevando su cruz y negándose a sí mismo. Lo leíamos recién. Frente a esas cosas, los seres humanos necesitamos, para seguir a Cristo, para seguir el camino de la cruz, para ser soldados de Cristo, son cosas que cuestan. Los seres humanos necesitamos estímulos y aliento. Y en ese sentido considerar y ver y hasta experimentar parte al menos de lo que va a ser el cielo cuando ellos estaban allí de testigos de la transfiguración. A estos apóstoles les sirvió para después llevar la cruz como Cristo, y a nosotros, por la fe, aunque no lo hayamos experimentado, nos tiene que servir la consideración de los premios para estar dispuesto a hacer cosas por Cristo. Estar dispuestos a hacer cosas por Cristo, luchar por Él, sufrir por Él, llevar la cruz. Después volveré sobre este tema en la conclusión. San Pedro, siempre tan especial San Pedro. Allí arriba dice: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 tiendas, nos quedemos. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaba totalmente atontado, alelado por los efectos de esa visión de la gloria del cielo que experimentaba. Tenía paz, sentía dicha, felicidad. Señor, es bueno que nos quedemos aquí, nos quedemos aquí. Los sentidos embobados,
Y dice el texto, para mostrar cómo estaba San Pedro, que cuando se van Moisés y Elías, ahí les quiere hacer una tienda, cuando ya no están más. Una tienda, no llevó nada para hacer una tienda en medio de la montaña, en medio de la oscuridad de la noche. Hacer una tienda, no tiene nada para hacer una tienda, él quiere hacer una tienda. Y quiere hacer una tienda para Moisés y Elías, que no están, y ni piensa en él mismo y en los otros dos que sí están. Estaba totalmente embobado, afectado por los efectos. ¿Por qué? Santa Teresa y otros místicos explican que cuando hay contactos con lo sobrenatural, allí veían parte al menos de la gloria del cielo. Eso produce un descalabro en nuestros cuerpos. Queda el cuerpo todo descalabrado. Y de allí ese embobamiento de San Pedro. Señor, nos quedemos aquí. Y en ese Señor, nos quedemos aquí, vemos que también San Pedro, volviendo a lo que decía hace unos momentos, San Pedro quería los premios. San Pedro quería ya los premios, la gloria, el descanso, la felicidad, antes de haber luchado, antes de la cruz, antes de militar por Cristo, antes de los esfuerzos en pos de una vida realmente católica. Otra vez lo relaciono con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es el mismo planteo que hace él del llamado del Rey temporal y del Rey eterno, y lo que decíamos los discípulos de Maús. Es el mismo planteo, querer antes los premios. Para concluir entonces, queridos hijos, nosotros los seres humanos somos seres incompletos. Tenemos enormes vacíos, porque somos incompletos, somos poca cosa, poquísima cosa. Buscamos, Dios nos hizo así, y está bien, por naturaleza, la paz, el sosiego, la felicidad. Y tenemos ansias enormes de esas cosas, una sed enorme de esas cosas. Pero el reposo, el premio, es lo último que vamos a conseguir, es el último término, el último fin que obtendremos recién al final, si somos hijos fieles de Dios nuestro Señor Jesucristo. San León Magno decía: la felicidad de reinar, los premios, la felicidad de reinar de ningún modo puede preceder al tiempo de sufrir, al tiempo de luchar, al tiempo de llevar la cruz, soldados de Cristo. Pero por el tipo de vida moderna que llevamos todos, quien más, quien menos, por los medios, por la publicidad y muchos etcéteras, para casi todas las personas, nuestra vida o el régimen de vida aquí en la tierra se nos presenta como pasarla bien por un rato aquí, para seguir pasándola bien después en el cielo. Así, consciente o inconscientemente, todo el mundo piensa que es su vida. De lucha, de la cruz, del esfuerzo en una vida católica, ni hablemos. Todos nos salvaremos, hagamos lo que hagamos. Falso, falsísimo eslogan o cliché. Si no cumplo con Dios nuestro Señor, no me salvaré. Si no cumplo con el catolicismo, no me salvaré. Quisiéramos ser amigos de nuestro Señor en el Tabor y en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, en el Calvario, en la cruz. No, ahí mejor no. Quisiéramos que toda la vida en la tierra sea pasarla bien. Amigos del Tabor, mas no amigos de Getsemaní, como estos mismos 3 discípulos. Ser soldado de Cristo, la vida sacrificada de una guerra total, de esta guerra total que es sobre todo espiritual, y no solo espiritual, pero es una guerra total. Llevar la cruz a imitación de Cristo, abnegación, esfuerzo por Él, no ser sordos al llamamiento del Rey eterno. Esa es la gracia que pedimos, esa es la gracia que resume la vida del católico, del catolicismo, la religión del sacrificio de la cruz, que es lo mismo que decir la religión de la Santa Misa. Esa es la gracia que pedimos. Y por último, no olvidemos que para llevar la cruz con mérito para el cielo, es necesario estar en estado de gracia.
Algunos de ustedes, creo, no se confiesan muy frecuentemente, que digamos: si estoy en estado de pecado mortal, los sufrimientos y los méritos de esta vida no me sirven para nada para el cielo. Si yo padezco estas cosas en pecado mortal. En Cuaresma hay gracias especiales de conversión, como dice la liturgia por allí. Este es el tiempo adecuado, este es el tiempo oportuno. Entonces hagan su confesión y mantengan siempre el estado de gracia. Ave María Purísima.